Hola a todos y todas. A continuación, pues realizaremos un nuevo video en donde examinaremos la teoría sociológica y la teoría marxista sobre el origen del Estado, correspondiente a nuestros contenidos del programa de Teoría del Estado y Sistema Constitucional Salvadoreño para los grupos 3 y 5 de dicha materia en la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales. Procederemos ahora a examinar primeramente la teoría sociológica y posteriormente la teoría marxista. En cuanto a la teoría sociológica, diremos que dicha teoría está basada en que el Estado como organización política surge no de un acuerdo, no de la voluntad de un Dios o de la afinidad o la consanguinidad de los individuos que lo conforman, sino que prácticamente el Estado aparece como producto de la naturaleza del ser humano. Es decir, el Estado es producto o resultado de las creaciones que la misma naturaleza establece en la realidad. Esas leyes de la naturaleza se ven manifestadas en las leyes del espíritu humano, es decir, en la espiritualidad, en lo que el ser humano cree y mediante lo cual el ser humano actúa. Y esas leyes de la espiritualidad humana están basadas en que el Estado surge precisamente porque es producto de la naturaleza gregaria, es decir, la naturaleza social del ser humano, tal como lo decía anteriormente el filósofo Aristóteles. Ahora, el Estado desde un punto de vista sociológico, pues nosotros sabemos que la sociología es la ciencia que tiene por objeto de estudio los grupos sociales y cómo estos grupos sociales se relacionan entre sí. El método para investigar el origen del Estado desde un punto de vista sociológico es reconstruir la historia de los fenómenos sociales y políticos que dieron lugar a esa organización política que llamamos Estado. Por eso, el estudio sociológico del Estado tendrá como punto de partida reconstruir a partir de datos históricos la forma de convivencia que existió en las comunidades primitivas, en las primeras sociedades, para posteriormente ir adelantando o avanzando hacia el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y otro tipo de sociedades, examinando siempre pues los procesos y las relaciones que se realizaron en cada una de estas etapas o fases del desarrollo del ser humano a lo largo de la historia. ¿Con qué propósito se examina la teoría sociológica del origen del Estado? Porque a través de las herramientas que nos da la sociología, nosotros podemos deducir fenómenos sociales que sucedieron en los primeros tiempos de la humanidad y que todavía nosotros tenemos conocimiento de ellos, o incluso que todavía los ponemos en práctica, tales como fenómenos de mando y obediencia, es decir, quién manda en una sociedad y quién es el que cumple las órdenes de la persona o de la autoridad, las relaciones de amigo y enemigo, es decir, por qué existen esas contradicciones dentro de la sociedad y entre otros estados, por ejemplo, entre estado y estado, el problema de las clases sociales antagónicas, cómo estas relaciones de clases sociales antagónicas han dado paso a nuevas formas de Estado, a nuevas formas de organización social, y por supuesto las relaciones para supervivencia y armonía en la convivencia social. Esta básicamente es una teoría sociológica cuyo único, digámoslo así, fuente de información son los datos que nos proporciona la sociología, la historia y la política con respecto a las primeras comunidades en donde el ser humano se organizó de manera política. Posteriormente veremos la teoría marxista, pero antes es necesario que hagamos una crítica a la teoría sociológica, los cuales lo aportarán pues los grandes teóricos juristas o los doctrinarios sobre las teorías jurídicas del origen del Estado. Nos estamos refiriendo precisamente a Hans Kelsen, a Hariu
y a Jelinek, que a continuación veremos cuáles son las críticas que estos juristas hacen a la teoría puramente sociológica sobre el origen del Estado. A continuación procederemos a estudiar las críticas que se le hacen a la teoría sociológica sobre el origen del Estado, y estas críticas las hacen las teorías jurídicas. Teorías jurídicas que tenemos la teoría jurídica de Hans Kelsen, quien establece, un jurista alemán, establece que el Estado se reduce únicamente al derecho, es decir, al ordenamiento jurídico que lo rige. Por lo tanto, la Constitución y las leyes son la manifestación o el origen propiamente tal de un Estado. Esto entra dentro de la teoría positivista del derecho. Por otra parte, Maurice Hariu ha establecido que el Estado, más que ser un conjunto de acontecimientos que han sucedido a lo largo de la historia, establece que el Estado es una institución de instituciones, es decir, el Estado es una cosa socialmente objetiva creada por un determinado fundador que adquiere adeptos y se consolida en el tiempo. Eso es una institución desde un punto de vista general. Ahora, el Estado es una institución que tiene dentro de sí muchas otras instituciones como la familia, la iglesia, la religión, la moral, entre otras tantas instituciones que el ser humano ha creado a lo largo de la historia. Y por último, la teoría de George Jelinek, en donde pues explica que ni la teoría sociológica puramente ni la teoría jurídica son suficientes para explicar al Estado. Es necesario crear un híbrido y considerar que el Estado es tanto sus fenómenos sociales como su derecho vigente en un determinado espacio y momento del tiempo. Procederemos ahora a concluir con nuestro video explicando la teoría marxista sobre el origen del Estado. Para concluir con nuestro video procederemos ahora a estudiar la teoría marxista sobre el origen del Estado. Recordemos que para Marx y Engels la filosofía se divide en materialismo dialéctico y en materialismo histórico, siendo el que más nos interesa para explicar el Estado el materialismo histórico, es decir, aquella historia que Marx nos ha contado sobre cómo la materia, es decir, el ser humano, se ha ido desarrollando a través de un proceso dialéctico que ha sucedido a lo largo de la historia. Dicho materialismo histórico reconoce que la fuente de transformación y de origen de diferentes organizaciones sociales, políticas, entre ellas el Estado, es, o mejor dicho, son los factores económicos, es decir, el conjunto de relaciones sociales de producción que existen en una determinada sociedad. Eso es lo que establece el motor de la historia, la forma en que los seres humanos nos organizamos para satisfacer nuestras necesidades a través de bienes y servicios. Esos factores económicos que se ven manifestados en esas relaciones sociales de producción, en los medios de producción y digamos así en las clases sociales, tendrá a su vez una división en dos partes: la base económica o infraestructura, es decir, el conjunto de todo esto que acabo de mencionar, como lo que es el conjunto de medios de producción, clases sociales, relaciones sociales de producción, fábricas, herramientas, etcétera, etcétera. Todo eso constituye la base económica, que puede tener desde un punto de vista ser una comunidad primitiva, un esclavismo, un feudalismo, un capitalismo extremo, un capitalismo humanitario, un socialismo, un neoliberalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las formas que la sociedad se organiza para satisfacer sus necesidades de bienes y servicios. Por lo tanto, eso constituye la base económica. La base económica determinará el imaginario colectivo, y ese imaginario colectivo Marx le denomina supraestructura. Aquí vamos a encontrar al derecho, vamos a encontrar a la ciencia, vamos a encontrar a la religión y vamos a encontrar a la moral. Lo que Marx quiere que entendamos es que al fin y al cabo el Estado surge por la necesidad de que en cada momento histórico, desde la comunidad primitiva hasta el socialismo,
han existido principalmente dos clases sociales antagónicas, una clase social dominada y una clase social dominante. El Estado, a través de la base económica y la supraestructura, no será nada más que un mecanismo de control social mediante el cual la clase dominante, en el contexto de Marx, la burguesía, el capitalista, pues controla o somete a la clase social dominada, en este caso el proletario. Por lo tanto, si ustedes recuerdan cuando vimos a Marx en la materia anterior, Marx lo que propone es un Estado socialista donde los medios de producción, es decir, la base económica, sea dominada por el proletario, y pues ideas como la propiedad privada desaparezcan, hasta que pues el Estado, al desaparecer la propiedad privada, desaparece también las clases sociales, y no necesitamos a un policía que nos diga cómo debemos respetar la propiedad de las demás personas. Para ello es necesario que el Estado se elimine por completo, y daremos paso así a lo que Marx consideró el comunismo ya llevado a la práctica. Bueno, esto ha sido lo más básico sobre las teorías sociológicas y las teorías marxistas sobre el origen del Estado. Agradecemos mucho su atención. Nos vemos en el siguiente video.